Aturdido hasta el silencio por mi hermoso cuerpo. Muy bien, lo haré había una luz brillante. Análogo al lanzamiento de magia y al brillo de una espada. Antes de que las palabras de Capella pudieran salir de su boca, la forma engreída del arzobispo había sido completamente superada por una abrumadora andanada de ataques. Los componentes de este ataque serían imposibles de distinguir para el espectador promedio, pero al menos una persona pudo distinguir la naturaleza de este ataque. Magia de fuego, tierra, un arte de espada único y un corte imperceptible chocaron con el hocico del dragón no deseado. ¡Boom! KH. Mientras Emilia, Cruz, Garfield y Wilhelm lanzaban ataques simultáneos contra el dragón negro, una explosión de proporciones épicas atravesó el costado de la mansión Astrea, enviando metralla y polvo por todas partes. Antes de que la cortina de humo se disipara, las ramificaciones de sus decisiones precipitadas repentinamente aparecieron en sus mentes. Cualquiera que tuviera la mala suerte de no reaccionar ante la explosión habría resultado gravemente herido, al menos si no fuera así. Feld-sama. Meili-san. ¿Están ambos bien? Ese sí. Quítate de encima. Reinhard miró a Meili y Feld, a quienes rápidamente había protegido en un grupo protector. La velocidad a la que se había movido era casi insondable, algo que no pasó desapercibido para los demás luchadores en la sala. Feld-chan. ¿Eres tú? No te preocupes por eso, hermana mayor. Emilia corrió hacia el trío acurrucado de Reinhard, Feld y Meili, aterrorizada de que uno de ellos quedara atrapado en el bombardeo. Sin embargo, muy rápidamente, Feld la despidió con una expresión cansada. Incluso si hubiera sido golpeada durante ese ataque, no habría culpado a Emilia por ello, ya que podía decir que esa no había sido su intención. ¿Qué estaban pensando todos ustedes? Eso fue realmente peligroso. Emilia se dirigió a los otros tres atacantes con un dejo de frustración en su voz. Antes de lanzar su emboscada, Emilia había construido un muro de hielo que protegería a los no combatientes de cualquier daño como resultado de su ataque. Sin embargo, solo había sido construido para resistir su propia magia, no la fuerza de ese golpe combinado. Incluso había retenido deliberadamente algo de energía como medida de seguridad en caso de que los proyectiles fueran desviados. Porque ninguno de ellos había pensado en los demás. Emilia-sama. Sinceramente me disculpo. Inmediatamente después de su reprimenda, Wilhelm se arrodilló e inclinó la cabeza en señal de arrepentimiento. Frente a alguien que pertenecía al culto de la bruja, las mismas personas que torturaron a su señor y robaron el nombre de Subaru, sacaron a relucir un lado de él que rara vez había dejado mostrar. Pensó que había dominado esos comportamientos impulsivos hace mucho tiempo, pero aparentemente todavía tenía más que aprender. Lo siento, princesa, no debería haber hecho eso. Garfield apretó los dientes, incapaz de mirar a los ojos temblorosos de Emilia. Quizás perder ese duelo lo había enojado más de lo que había pensado originalmente. Era de sentido común contenerse en presencia de civiles. Sin embargo, lo había tirado todo por la ventana. No me disculpes. No soy yo quien resultó herido. Emilia se volvió hacia Reinhard e inclinó la cabeza, con la voz temblando de remordimiento. Después de haberlos traído a los tres a este lugar, además de haber obligado a Reinhard a aceptarlos, Emilia tenía toda la responsabilidad por cualquier daño que pudieran causar. Reinhard, me disculpo sinceramente por ponerte a ti y a Feld-chan en peligro, en mi nombre, en el de Wilhelm-san, en Cruz y en mi KN. La semielfa se quedó helada de repente, dándose cuenta de lo que había estado a punto de decir. Una de sus manos libres cubrió su boca abierta, dejando a Emilia con los ojos muy abiertos y temblando. No podría ser. Simplemente no fue posible. Sé, ¿cómo podría yo? ¿Qué me pasa? Llamar a Garfield su caballero. Había pedido explícitamente no volver a ser llamado con ese título nunca más. Qué injusto fue eso para Garfield. Tampoco era como si ella hubiera cometido este error antes. Desde la muerte de Gluttony, Emilia siempre había podido abstenerse de volver a caer en sus viejos hábitos. ¿Por qué ahora? Se había vuelto tan desesperada que había obligado a Garfield a actuar como él.
Emilia-sama, está bien. Las circunstancias exigieron acción, si no por usted, entonces ciertamente por mí. Una mano se posó sobre el hombro de Emilia, calmando su respiración temblorosa y permitiendo que todos liberaran la tensión en sus hombros. Si Renard hubiera querido, podría haber llevado esto al Consejo de Sabios como un intento de ataque a uno de los candidatos reales. Aunque obviamente él nunca haría eso. De hecho, lo único en lo que podía pensar era en sus propios defectos. Su indecisión impulsó a los demás a actuar en su lugar. Me alegro de que todos estén a salvo. La sonrisa de Reynard era como veneno para todos en el campamento Emilia, especialmente para aquellos que habían estado conspirando para interrogarlo detrás de escena. Su sincera preocupación por todos ellos hizo difícil que cualquiera de ellos respondiera del mismo modo. Wilhelm y Cruz eran los que estaban en peor situación, temiendo arriesgarse a quitar la vista del suelo y posiblemente hacer contacto visual con Reynard. No. No. Ella no. Mamá no. De la nada, Meili gritó de auténtico terror. Se tapó las orejas con las manos y sus ojos se movieron rápidamente de izquierda a derecha. Ninguno de ellos lo sabía. Ninguno de ellos sabía el alcance del peligro en el que se encontraban. Por encima de todo, mamá era astuta. Sus locos planes eran más profundos de lo que cualquier persona podría prever. No hay manera de que haya volado hasta aquí solo para ser eliminada. Espera, dijiste mamá. ¿De qué diablos estás hablando? Feld le frunció el ceño a Meili, todavía resentido con ella por enviar a los Mabeas a cazar a Subaru. No había manera de que ese dragón de aspecto extraño fuera su madre. ¿Cómo dijo que se llamaba? Capella. La voz definitivamente le sonaba familiar. Ella está diciendo que no será tan fácil. Yo también dudo que ese ataque haya sido suficiente. Cruz no le habló de esto a nadie en particular, recordando el encuentro anterior entre ellos con emociones poco agradables. La primera vez que se encontró con este monstruo, fue derrotada sin esfuerzo. Cruz-sama. Has luchado antes contra el arzobispo de la lujuria, ¿correcto? Otto, por la pequeña información que pudo extraer sobre la batalla de Priestella, había recordado el desafortunado duelo de Cruz con Capella. Si alguien conocía las capacidades del arzobispo del pecado de la lujuria, ese era Cruz. Sí. Aunque esa no es su verdadera forma, no olvidaría esa voz. Cruz se estremeció, cerró su mano en un puño y miró el agujero recién creado en la pared. Su oponente era más sádico que cualquier arzobispo al que se hubieran enfrentado anteriormente, y también era alguien que poseía un intelecto agudo. Sin duda, Cruz habría muerto hace mucho tiempo si no hubiera sido por eso. Forma verdadera. ¿Qué quieres decir? Ram se sorprendió al escuchar que el monstruo que acababa de atacarlos no era el cuerpo real del arzobispo. La preocupación de que no hubiera sido rematado la hizo ir y tomar la mano de Rem. Podía sentir a través de su sinestesia que la furia de Rem estaba llegando a un punto de ebullición. Esa escoria tiene la capacidad de transformarse a sí misma y a los demás en cualquier cosa que desee. Le permite curarse de casi cualquier ataque y enmascarar su presencia. Por el rabillo del ojo, Cruz notó que Meili se estremecía ante su descripción de las habilidades de Capella. Hace unos momentos, Meili no solo había llamado a la bestia mamá, sino que también había estado al tanto del hecho de que Luz sobrevivió al ataque. Definitivamente algo no estaba bien aquí. Meili había estado tratando de tenderles una trampa. Espera un segundo. No me digas, fue esta perra la que escuchamos por la radio. Feld desenvainó su daga y apretó el mango con fuerza de hierro. Si se trataba de la misma persona de Priestella, entonces ella era la persona responsable de orquestar todo el ataque a la ciudad. Ahí fue donde todo les salió mal. Sí. Ella fue quien me maldijo y. Ese Subaru. En el momento en que Cruz pronunció ese nombre, la doncella de cabello azul que estaba sentada en silencio observando esta escena ya no pudo ser contenida. ¿Acabas de decir, Subaru-kun? ¿Ella maldijo a Subaru-kun? Rem había agarrado los hombros de Cruz, mirándola a los ojos con un deseo maníaco. Su amistad de antes del ataque de Gluttony había superado las consecuencias de la muerte de Subaru, pero Ren ya no podía decir que ya se sentía completamente cómoda con ella.
De todos modos, la hostilidad no estaba dirigida a Crusch. En cambio, todo ese odio había creado un impulso neurótico para cazar y matar al monstruo que creó estas circunstancias. Él fue maldecido al salvarme. Habría muerto si no fuera por él. Crusch se mordió el labio tembloroso, todavía tratando de evitar mirar a Ren a los ojos. Toda esta situación había sido tan vergonzosa que ya no podía soportar mirar a ninguno de ellos. Aunque Ren no pareció darse cuenta. Maldito arzobispo. La mataré. La mataré. Soltó los brazos de Crusch y comenzó a marchar hacia la pared destripada con intención asesina rezumando de ella. Su Morningstar no sería suficiente para hacer el trabajo de un solo golpe, pero como Ren no tenía intenciones de acabar con ella tan rápido de todos modos, funcionó bien. Espera, mientras esto sucedía, Fel tuvo una comprensión inicial. La persona que había estado en las fauces de Capella era sin duda Reisel. La única forma que pudo haberlo encontrado fue si hubiera sabido dónde lo mantenían. Y eso significaba... Rein, una vez que Feld vio la forma inmóvil de Reinhard, supo que Reinhard también entendía lo que sucedió. Debió haber reconocido la situación desde el principio, pero la mantuvo oculta para no despertar sospechas. Las pérdidas fueron mucho mayores que las de esta sala. Feld-sama, ponte detrás de mí. Salud, salud. Exactamente en el momento justo, el sonido de grandes alas batiendo ahogó todos los sonidos que corrían por la habitación. Se podían sentir ráfagas de viento pasando a cada persona, casi como si estuvieran en medio de un tifón. Escoria. Asqueroso, 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 asqueroso. ¿Cómo te atreves a ponerme las manos encima? Malditos trozos de carne. Mi hermoso cuerpo nunca será contaminado por sacos de carne podridos como tú. Asqueroso, asqueroso, desagradable. El dragón reapareció, aparentemente ileso por el ataque en tándem que le habían hecho. En sus ojos había algo parecido a una furia desenfrenada, y de su gran boca salía humo. Ching, el sonido de las cadenas resonó en el aire, mientras la cabeza de un Morningstar se lanzaba en dirección al dragón con el ceño fruncido. Cualquier persona normal habría quedado reducida a una niebla roja si hubiera hecho contacto con ellos, pero para una criatura como Capella, el ataque era un juego de niños. HK. Rem intentó retirar su Morningstar, pero encontró una fuerte resistencia. En su ira, Rem había quedado temporalmente ciega por la ira, y eso significó que nunca pudo ver si la masa hacía contacto. Débil. No te burles de mí con mediocridad. Te convertiré en un montón de carne, escoria. Bolsas de carne petulantes, podridas, calcificadas, podridas, mohosas, en descomposición y putrefactas. El Morningstar había quedado atrapado entre los colmillos superiores e inferiores del dragón, dejando a Rem incapaz de recuperar su arma. Al arzobispo se le ocurrieron una multitud de ideas sobre cómo planeaba castigar a esta doncella insubordinada una vez que la arrastrara fuera del edificio. Sin embargo, el destino intervino. Reinhard, atrapa. Una espada de hielo voló por el aire y aterrizó con gracia en las manos de Reinhard. Su dragón Sword no había considerado a su oponente lo suficientemente poderoso para su uso, dejando a Reinhard estancado. Sin una espada, no estaba seguro de poder eliminar por completo la presencia del arzobispo más allá del punto en que ella pudiera regenerarse. Un punto muerto sería malo, ya que probablemente significaría más daños colaterales. Mientras Reinhard se preparaba para bajar su espada y lanzar su propio ataque, la intención asesina del dragón desapareció rápidamente. Lo miró fijamente con una sonrisa malvada que habría hecho temblar las estrellas. Antes de que te elimine, dime, ¿qué hiciste con los demás? Por un momento, todos lo miraron, atónitos de que no hubiera matado al arzobispo en ese mismo momento. Sin embargo, para Felt y Reinhard, esta pregunta era algo que ambos temían hacer. ¿Otras? ¿Estás preguntando por esas otras mujeres? Me tienes justo frente a ti, pero en lo único que puedes pensar son en esos cadáveres. Asqueroso. Sus cuerpos de zorra no se comparan con los míos. Dime, ¿cuáles de ellos deseabas? El cuerpo de Capella comenzó a encogerse hasta convertirse en una masa de lodo negro antes de volver a tomar la forma de una persona.
Sus rasgos faciales lentamente comenzaron a vaciarse, y su cuerpo y ropa recuperaron sus colores. Pronto, el arzobispo ya no se parecía en nada al monstruo que arrasó su casa. En cambio, ella era la viva imagen de cierta doncella. Lilia. Entonces, ese era su nombre entonces. ¿La miraste lascivamente como lo estás haciendo conmigo ahora? ¡Qué pervertida! Maldita bolsa de carne degenerada. Mientras pronunciaba esta frase, el cuerpo de Capella se transformaba en cada uno de los perfiles de las criadas, sin dejar absolutamente nada a la imaginación de los sorprendidos espectadores. El arzobispo del pecado de la lujuria era verdaderamente un demonio. Alag. Meili, todavía escondida detrás de Reynard, no pudo soportar el miedo abrumador que la consumía en ese momento. Su única esperanza en la vida era que Capella la hubiera creído muerta desde su batalla en la mansión. Ahora que sabía que Meili estaba viva, nunca dejaría de cazarla. Ahora me miras fijamente con esos ojos repulsivos. ¿Cómo te atreves a mirarme con disgusto? Esta bella dama te ha hecho el favor de dejarte contemplar mi cuerpo, y lo desperdicias como snobs petulantes. Ustedes son los que repelen a los demás, repugnantes trozos de carne. Tus formas imperfectas, rígidas e inmutables me enferman. Capella, sumida en una ira alimentada por su ego, se estremeció de furia ante su inoportuna recepción. Los ceños fruncidos que recibió, las palabras de lástima, los hechizos de fuego y hielo llenos de odio. Estas formas de vida inferiores tuvieron el descaro de menospreciar a alguien total y totalmente superior a ellos. Todos tuvieron que morir. Cállate, monstruo. Acabas de convencerte de que te vas a la tumba. Esta vez no habrá escapatoria para ti. Cruz blandió su espada verticalmente hacia abajo, enviando un corte a través del aire listo para hacer contacto con el demonio que cacareaba. El golpe de espada laceró el cuerpo de la mujer lujuriosa en dos pedazos comenzando por su cabeza. Oh. Creí recordarte. Me sorprende que hayas logrado sobrevivir a mi bendición. Alguien tan patéticamente débil y feo como deberías haber muerto, así que esto es una sorpresa. El cuerpo de Capella comenzó a reformarse a lo largo de la inclinación vertical desgarrada que dividía su torso. Los vasos sanguíneos y los tendones musculares crecieron de las heridas abiertas, uniéndose entre sí con un chapoteo acre y mantillo, antes de que creciera nueva piel sobre ellas, como si, para empezar, nunca hubiera habido daño allí. La piel clara y el exterior amable, jugando al mascarar el interior repugnante e inhumano, encapsulaban perfectamente a la vil criatura que era la lujuria. TCH. ¿Llamas a eso una bendición? A un monstruo como tú no se le puede permitir escapar. ¡Qué desagradecido! Después de que ese joven se arrojó frente a mí para suplicar por tu vida, desperdicias mi buena voluntad peleando una batalla que nunca ganarás. Dime, ¿qué fue de ese chico? El arzobispo del pecado de la lujuria sonrió burlonamente a la sorprendida duquesa. Obviamente había descubierto la verdad sobre lo que le pasó a Subaru, y no estaba por encima de usarlo a su favor. Cruz levantó su brazo, preparando otro golpe, pero el cuerpo cambiante de Capella la detuvo en seco. Tanto Reynard como Cruz miraron confundidos la verdadera forma de Capella. Me pregunto, ¿qué te impide golpearme? ¿Estás cautivado por mis agradables curvas? Malvados libertinos. La joven frente a ellos tenía un sorprendente parecido con Felt, lo cual el ladrón de ojos rubí reconoció con una mueca. Los rumores sobre la pertenencia de Capella a la familia real eran más creíbles que no a estas alturas. Nada me gustaría más que blandir esta espada y erradicarte hasta el último punto, pero antes de hacerlo, te daré una oportunidad. Ríndete ahora. Reynard se sintió en conflicto al blandir su espada contra alguien que pertenecía a la familia real, incluso si se lo merecía absolutamente. Ya había causado suficiente daño a esa familia al dejarlos morir a todos hace 4 años. Pero es cierto que los crímenes que había admitido eran graves. Duda que alguna vez pudiera perdonar a este monstruo si ella realmente hubiera matado a Lilia y a las otras sirvientas. Kaa. ¿Por qué no te arrodillas y suplicas como un perro? Es obvio que te estás conteniendo por razones distintas a la simple caballerosidad. Puedo sentir tu intención asesina desde aquí. Había dado en el clavo. Los dientes de Reynard apretaron, pero nunca cumplió su amenaza.
Algo le impedía darle el golpe final. Algo de lo que nadie más era consciente todavía. Oí. Golpea hacia abajo. Nada te detiene. Garfield arrojó un trozo de escombros a Capella, quien aguantó el impacto con una de sus alas. Todo lo que realmente logró fue oscurecer su visión de la habitación por una fracción de segundo. Maldita sea. Te enseñaré a hablarnos con desprecio. Felt activó su protección divina y rápidamente apareció detrás de Capella, atravesando su garganta con su daga y dejando un corte retorcido. El problema era que la sonrisa en el rostro de Luz nunca desapareció. ¿Ah? ¿Crees que te comparas conmigo? Puta sucia. Puta, zorra, ramera, libertina. Por alguna razón, ver el rostro de Felt le provocó al arzobispo un odio abrumador por todo lo que ella representaba. Para la mujer que se había acostumbrado tanto a robar la apariencia de los demás, que otra persona suplantara su propia imagen era la máxima afrenta. No te dejaré. Capella levantó una mano para contener al veloz Felt y asestarle un golpe mortal, pero su mano se congeló en un bloque de hielo. No, espera, en realidad, todo su cuerpo debajo de su cuello se había congelado. Emilia había lanzado magia de hielo generalizada, sé que técnicamente es magia de fuego, atrapando al arzobispo en un solo lugar. Simultáneamente, Ram se acercó y deslizó a Felt mientras un Morningstar rompía la estatua de hielo que era Capella. Ram vio su oportunidad y la iba a aprovechar sin importar las consecuencias. Eso está mejor. Sin embargo, mientras todavía queden algunos de ustedes, no estaré satisfecho. Rem había apuntado al cuello de la estatua y terminó cortando por completo la cabeza de Capella de su torso. La cabeza cayó al suelo y rebotó como una pelota de fútbol, mientras el arzobispo se reía con incredulidad todo el tiempo. Movimiento rápido del ojo. Ram miró a su hermana con decepción por lo que se estaba convirtiendo. Si ese ataque hubiera sido incluso un segundo antes, Felt también habría sido golpeado por el Morningstar. Solo gracias a su sinestesia Ram pudo predecir el ataque entrante y salvar a Felt. La imprudencia de su hermana casi equivale a un asesinato a sangre fría. Sanma, no me detengas. Tiene que morir. Tiene que morir. Ya veo. Entonces estás resentido conmigo, ¿verdad? Es por lo que le hice a tu raza. Capella podía oler la sangre de los Oni a una milla de distancia, al igual que aquellos que podían detectarla. Siempre le habían parecido una especie repugnante y poco atractiva. Por eso había atacado deliberadamente sus aldeas, incluso sin que el evangelio se lo pidiera. No se haga el tonto, arzobispo. Sé que lo maldijo. Las cadenas tintinearon cuando el agarre de Rem sobre su mayal se apretó hasta alcanzar la capacidad de blanquear los nudillos. Lo que le había hecho a Subaru era imperdonable. Él. Ah, ahora lo entiendo. ¿Amas a ese chico de cabello negro? Kaa. Y aquí pensé que mi evangelio me llevaría directamente a él. La idea de que Subaru amara a Ren por encima de un ser perfectamente evolucionado como ella era la mejor broma para Capella. Ella se rió tan fuerte que su voz chirriante obligó a varios espectadores a taparse los oídos con las manos. Solo una persona se dio cuenta del error que había cometido al final de su risa triunfante. ¿Qué dijiste? Natsuki-san está muerto. El propio Otto no estaba seguro de los detalles, pero no había manera de que le diera pistas a Capella sobre la posible supervivencia de Subaru. Sin embargo, parecía que Capella había estado segura de que lo encontraría aquí usando su evangelio. ¿Es eso lo que realmente crees? No me digas que quieres terminar el trabajo. Kaa. La multitud la miró en un silencio atónito. Reinhard y Felt la miraron mientras pensaban desesperadamente en planes para despacharla antes de que pudiera revelar más información. Por otra parte, cerrar el transporte de la capital fue un buen toque. Es probable que a mis asistentes les resulte mucho más fácil destruir esta ciudad, así que supongo que todos ustedes merecen el agradecimiento de esta maravillosa dama. Me aseguraré de agregarlo a mi colección de mascotas. Capella les sonrió cruelmente a todos, al darse cuenta de que ella había sido simplemente un señuelo para el ataque real todo el tiempo. Era natural que tontos como ellos fueran víctimas de los planes de alguien tan inteligente como ella. Todos se movieron para acabar con ella, pero fuera de la mansión se dio una señal. Bumeme maldición. Ellos han...
¿Magos? Los sonidos de la voz de una persona desconocida resonaron en la mente del joven. Sonidos confusos e indescifrables vibraron a través de su cerebro mientras la sensación en sus extremidades comenzaba a regresar lentamente. RF. ¿Estás bien? El peso de su cuerpo pasó del suelo a algo que se movía. El zumbido en sus oídos seguía siendo tan fuerte que pensó que se iba a desmayar. Alguien lo estaba cargando, esa era probablemente la situación. Sin embargo, para empezar, tenía poco o ningún recuerdo de cómo había terminado en esta situación. Animarse. Una voz superó brevemente el abrumador tinnitus, lo que apreció mucho. Después de todo, ¿quién no querría despertar de una situación tumultuosa recibido por la voz de la persona que ama? Ah, espera, eso es correcto. Ram, ¿qué diablos está pasando? Lo último que Garfield recordó fue que la cabeza del arzobispo de la lujuria fue arrancada de su torso. Su sonrisa espeluznante y su risa fea eran el único indicio de un posible ataque furtivo contra ellos, pero habían subestimado enormemente sus capacidades debido a la presencia de Reynard. Garf, te haría bien seguir mi consejo y dejar de hacer preguntas innecesarias. Si estás lo suficientemente sano como para hablar, entonces cúrate a ti mismo. El agarre de Ram sobre su hombro disminuyó considerablemente y los pies de Garfield una vez más hicieron contacto con el suelo. En unos momentos, su cuerpo se recuperaría lo suficiente como para poder seguir luchando. KH. ¿Qué está pasando? ¿No le arrancaron la cabeza a ese bicho? ¿Y dónde estamos? El demi-humano apretó los dientes, todavía sin comprender la brecha en la memoria entre la derrota de Capella y su situación actual. Su victoria estaba prácticamente asegurada. Su entorno se había vuelto tan diferente que Garfield incluso se preguntó si habrían sido teletransportados. Tonto. Esperaría algo mejor de ti, Garf, considerando que fuiste la primera persona en reaccionar. A pesar del frío contenido de sus palabras, la expresión de Ram fue mucho más suave que su tono habitual. Casi sonó como si lo estuviera elogiando, pero una vez más, Garfield se quedó rascándose la cabeza. ¿Qué estás diciendo? Mi yo asombroso no lo recuerda. Ram dejó escapar un resoplido, como si no quisiera ser ella quien le contara lo que estaba pasando. Sin embargo, considerando que la presencia de Garfield podría ser fundamental en cualquier plan de pelea, ella cedió. Había cultistas alineados afuera de la mansión. El arzobispo debe haber planeado con anticipación, ya que justo después de que la arrinconamos, simultáneamente lanzaron magia para volar la mansión. Los ojos de Garfield se abrieron cuando el paisaje a su alrededor comenzó a tener más sentido. No solo estaban rodeados por importantes montones de escombros, sino que el cielo se había cubierto de nubes. Estas eran señales características de que se habían absorbido grandes cantidades de maná del entorno. Espera, está bien, princesa. ¿Qué pasa con Rem? Ot. Están bien. Todos en nuestro campamento están bien. El creciente peso en el estómago de Garfield se sentía como si lo hubieran quitado con gracia. Todavía tenía algunas preocupaciones con respecto a los de los campamentos Cruschiefeld, pero considerando su proximidad a la explosión, probablemente les resultó más fácil reaccionar. Kaa. Todos ustedes, tontos cretinos, son impotentes para detenernos. Postraos ante mí y arrastraos por vuestras patéticas vidas. Tanto Ram como Garfield vislumbraron un familiar dragón negro haciendo círculos sobre ellos. A medida que pasaban junto a una de las pilas de escombros más grandes, cada uno de ellos tuvo conocimiento del campo de batalla en el que se había convertido el escenario. Docenas de cultistas de brujas salpicaban la línea de árboles, usando la cobertura para lanzar ataques furtivos contra el grupo rodeado de los campamentos de Emilia y Krusch. Wilhelm y Rem se habían separado de este grupo y lanzaron lo que solo podían llamarse cargas berserker contra el enemigo, dejándose dominar por su sed de sangre. Chasquido, la espada de Wilhelm bailó a través de los expuestos cultistas de brujas con un fervor salvaje. Su grito de batalla debería haber revelado su ubicación, pero la inmensa velocidad a la que se movía dejó poco tiempo para que los cultistas escaparan. Chocar el Morningstar de Rem brutalizó los cráneos de aquellos con quienes entró en contacto.
Su cuerno brillaba de color rosa y sus ojos tenían la intención asesina desenfrenada que uno vería en una bestia cargando. Ya no había distinción entre amigos y enemigos. Ustedes dos. Detengan ese comportamiento imprudente y regresen aquí. A Emilia le quedó la responsabilidad de proteger a los participantes restantes de los ataques mágicos junto con Reynard. Hechizo tras hechizo hizo contacto con las barreras de hielo de Emilia, destruyéndolas casi tan rápido como ella las hizo. Fue más que idiota que se separaran y cargaran cuando el enemigo los tenía rodeados así. Es probable que ambos mueran si esto continúa. Oye, Ren, ¿en qué estás pensando? Un aluvión de dagas de los cultistas de las brujas voló hacia el demonio de pelo azul, en ángulo directamente en su punto ciego. Los agudos instintos de Garfield le permitieron erigir una barrera de tierra detrás de Rem a través de su protección divina. Sin embargo, lo había estado cortando. Ah, parece que debo atender a mi hermana. Garf, ¿puedes ponerte de pie? Por supuesto. Incluso si no pudiera, no hay forma de actuar delante de ti. Ram sonrió un poco ante la familiar tenacidad de Garfield y le quitó el brazo del hombro. El plan en este momento sería hacer que Garfield entrara al refugio improvisado de Emilia y ayudara a reforzarlo, mientras Ram iba a buscar a Ren y Lelm. Habiendo tomado ya su forma de bestia antes, cuando protegió a la mayor parte del campamento Emilia de la explosión inicial, Garfield se estaba quedando sin maná. El medio ambiente ciertamente tampoco ayudaba. Mi yo asombroso necesita terminar esto pronto. De lo contrario, el capital quedará ardiendo. Con su protección divina de los espíritus de la tierra, Garfield pudo avanzar hacia el muro protector de Emilia relativamente ileso. Aparte de un par de pelos chamuscados y un renovado zumbido en sus oídos, llegó allí sin incidentes. Garfield. Gracias a Dios, pensamos que podrías saber. Emilia tenía lágrimas en el rabillo de los ojos mientras se acercaba y abrazaba al ensangrentado Garfield con suficiente fuerza para aplastar a un Guiltilowe. Hega. Princesa. Demasiado fuerte. Sintiendo su error, Emilia retrocedió y dejó escapar un suspiro de alivio. Ahora que Garfield y Ram habían aparecido, la seguridad de todos había sido confirmada. Su situación aún era terrible, ya que salir del recinto protector de Emilia resultaría en que serían atacados por múltiples ataques mortales desde todas las direcciones. Sin embargo, con Garfield aquí, la posibilidad de un contraataque real era factible. Todos. Por favor, escuchen lo que voy a decir. Emilia estaba comenzando a trazar su plan de escape, pero mientras todos escuchaban sus ideas, Garfield de repente sintió un pico irracional de ir hacia una persona en la parte de atrás. Cierto hombre pelirrojo que probablemente podría haber terminado este encuentro varias veces, pero en cambio, se quedó de brazos cruzados mientras todos arriesgaban sus vidas. Naturalmente, se acercó a él y lo agarró por el cuello. ¿Qué carajo es todo esto, eh? Debes haber tenido cientos de oportunidades para detener este desastre. ¿Por qué no estás ahí afuera vengándote del capitán? Sus iris temblaron y pudo escuchar un temblor en su voz. Reynard no era alguien que pudiera ser eliminado por algo tan débil como un cultista forraje, o incluso un arzobispo del pecado. Demonios, incluso después de meses de entrenar sin parar y usar todo su poder, Reynard lo había derrotado de un solo golpe. Era una burla para todos ellos tener esa fuerza y no usarla. Y, bueno, Beatriz es ama, Reynard parecía sentirse irritado por las burlas de Garfield, pero aún así tartamudeó solo un par de palabras antes de quedarse en silencio. ¿Por qué no te callas? ¿No fuiste tú uno de los que casi nos matan antes? Feld se interpuso entre Garfield y Reynard, sintiéndose indignado por el comportamiento despiadado de Garfield. Había atacado indiscriminadamente y casi la mata a ella y a Meili. ¿Quién era él para actuar tan moralista cuando irrumpió en su casa y les impuso este desastre? Feld-sama, es una pregunta justa, por favor déjelo, rienda. Los ojos carmesí de Feld lo taladraron con una furia tranquila. Esto era marcadamente diferente de sus arrebatos habituales caracterizados por su comportamiento infantil y hábitos de su educación grosera. Era una ira autoritaria, inexpugnable y endurecida. Evocaba los rasgos de un gobernante arquetípico, caracterizado por la tenacidad, la sensatez y la confianza.
Hacía mucho tiempo que no se enfrentaba a esos rasgos imperceptibles de la realeza. Casi había olvidado a quien había estado sirviendo. Naturalmente, Reynard guardó silencio. Mi caballero no es una herramienta para resolver todos tus problemas. Después de todo lo que has hecho, todavía tuvo la cortesía de albergar a tus serpientes, a pesar de todas las horribles acusaciones que le hiciste. Y así es como lo tratas. Él. Si alguno de ustedes tuviera fe en él, le habría creído cuando le dijo que Big Bro era inocente. Las manos de Garfield soltaron el cuello de Reynard y miraron a Felt por un momento en estado de shock. Esa expresión duraría poco, ya que inmediatamente entrecerró los ojos tratando de contener las lágrimas. Ella había identificado correctamente la raíz de su ira y lo había hecho trizas con una sola frase. Felt-sama. Entiendo cómo te sientes, pero eso es cruzar una línea. Podría haber sido más terco, podría haberlo hecho. Reynard miró y vio al resto del campamento de Emilia y Crusch parados allí en silencio. Otto tenía una mano sobre su rostro, tratando de evitar que alguien lo mirara mientras mantenía la mandíbula apretada. Crusch se mordió el labio e intentó fingir que no había escuchado el comentario de Felt, pero fracasó estrepitosamente. Beatrice simplemente cerró los ojos, su respiración temblorosa e incontrolada era el único sonido que Reynard podía escuchar por encima de las explosiones que ocurrían de fondo. Y finalmente Emilia. HK. La semielfa, de espaldas, seguía construyendo barreras continuamente para cancelar los ataques del cultista de la bruja. Sus hombros temblaron, sus ojos gotearon lágrimas en un lugar húmedo en la tierra, pero no dijo una palabra. Todos ustedes, no crean que no sé lo que piensan de nosotros. Fel no disfrutaba con lo que estaba haciendo, pero sabía que era algo que tenía que hacerse. Otto, Garfield, Crusch, Wilhelm, Ren, Ram, Beatrice, Meil e incluso su hermana mayor hasta cierto punto. No estaban dispuestos a confesar sus errores. En algún lugar del fondo de sus mentes, todavía tenían la esperanza de que las cosas simplemente volvieran a ser como eran antes. Por eso a Subaru no se le podía permitir verlos. Por eso querían que Subaru recuperara sus recuerdos. Por algo así. Para simplemente ser olvidado, estaba mal. Actuar como si nunca hubiera sucedido, estaba mal. Incluso si este no era el momento para hacer algo como esto, Fel decidió que no podía posponerlo más. El primer instinto que tuviste cuando pensaste que Subaru regresaría fue volver al comportamiento que te trajo aquí para empezar, es exasperante. No confías en mí ni en Rein, nunca lo hiciste. Recurrir a tomar mi caballero rehén, bloqueando la capital, infestando la ciudad con naveas. Felt podía sentir su puño cerrarse y su respiración entrecortada. Nadie se atrevió a interrumpirla, incluso cuando el continuo aluvión de bolas de fuego se hizo más intenso. Realmente había empezado a creer que todos ustedes eran nuestros amigos, que tal vez la nobleza aquí no era del todo mala. Crusch pareció ser la más impactada por este comentario casual, mientras un grito ahogado escapó de su boca abierta. Sabía que se arrepentiría de lo que estaba a punto de decir, pero también sabía que Fel no entendía la culpa que conllevaba su posición. Cualquier posibilidad de volver a sentirse completa era algo que perseguiría con todas sus fuerzas. ¿Qué hay de ti entonces? ¿Qué tal si les cuentas a todos lo que has estado ocultando? Me sentí detenido por un momento, atónito ante la pregunta que Crusch acababa de lanzarles. Tanto Reynard como Fel no tenían forma de solucionar esta cuestión. ¿Creen que les debo algo? Miró a Crusch y ambos continuamente igualaron la intensidad de la mirada del otro. Si bien Crusch había quedado profundamente impresionado por las calumnias de Felt, el hecho de que Felt de verdad hubiera estado albergando a Subaru todo este tiempo hacía que todo pareciera tener dos caras. ¿Qué le dio el derecho a actuar de esta manera? Ella también estuvo involucrada en lo que pasó. Claramente había logrado suavizar las cosas desde el regreso de Subaru, ¿por qué negarles todo el cierre que tan desesperadamente necesitaban? ¿Por qué tú? Crusch apretó los dientes y se mordió el labio aún más fuerte. Las dos personas, Subaru y Félix, que la habían salvado de esa maldita maldición estaban fuera de su alcance. Félix se había ido.
Había desaparecido, se había ofrecido a ser ejecutado y ahora vivía en un estado peor que la muerte. Desde ese día, lo había perdido todo. Fourier se había ido, Félix se había ido, Subaru se había ido, sus criados se habían ido. Fel no sabía nada del peso que llevaba. La culpa. El aislamiento. Incluso hubo momentos en los que había contemplado poner fin a todo. Negarles a todos una disculpa estaba más allá de los límites de la arrogancia. Fue cruel. ¿Ah? Escondiéndote de nosotros. No esperaría menos de esas bolsas de carne podridas y estancadas. Aprovecha cada oportunidad que puedas para mirar mi hermosa forma antes de que me canse de jugar contigo y encuentre juguetes más interesantes. Ante esta declaración, la boca del dragón arrojó llamas negras en un círculo que abarcaba toda la propiedad de Astrea, creando un perímetro que era casi irrompible. De manera similar a lo que había hecho en Priestella, estas llamas estaban encantadas de tal manera que nunca podrían apagarse naturalmente. Vaya, me pregunto de dónde sacó Tappy esa inspiración. Este nuevo acontecimiento fue tan terrible que obligó a los combatientes desmoralizados a salir de su depresión y regresar a la batalla. Si el arzobispo decía la verdad, entonces todo este ataque había sido simplemente una distracción para sacar a los defensores de la capital de la ciudad. No podían permitirse el lujo de dejarla escapar y causar estragos en el resto de la capital. Me disculpo Beatrice-sama, pero nuestras opciones están disminuyendo. Reynard miró a Beatrice y le pidió aprobación para lo que estaba a punto de hacer a continuación. La niña se aferró a la mano de Emilia, claramente sintiéndose molesta consigo misma por haberlo hecho. Te lo agradezco. En ese instante, Reynard se convirtió en una mancha de luz. La batalla que siguió fue incomprensible para quienes estaban sobre el terreno. El entorno ya agotado de maná tenía todo el poder restante centralizado en un solo hombre, que se elevó hacia el cielo como si él mismo fuera un dragón. Casi instantáneamente, el golpe de espada de Reynard hizo estallar al dragón volador en una niebla roja, salpicándolo y enviando una lluvia de sangre a los que estaban debajo. Afortunadamente, los peligros de esta sangre eran algo que todos conocían, por lo que Emilia creó un techo para protegerlos de cualquier contacto accidental. TCH. Debería haber usado más poder para vaporizar la sangre. ¡Qué descuidado! La espada de hielo de Reynard se derritió por el puro poder de su portador, y su atención se desvió inmediatamente hacia todos los que estaban en el suelo. Tal como estaban las cosas, Wilhelm todavía estaba fuerte, de pie sobre una pila de 9 cadáveres de cultistas y sin signos reales de detenerse. Ren, por otro lado, se había desmayado por puro cansancio y estaba siendo cargada por Ram. Todos ellos estuvieron expuestos a la sangre maldita entrante, pero el verdadero problema deberían haber sido los cultistas restantes. Si hubieran permanecido concentrados, la pelea de Reynard habría sido la oportunidad perfecta para tomarlos a todos por sorpresa. Afortunadamente, los cultistas también quedaron impactados por el inmaculado ataque de Reynard y momentáneamente dejaron de disparar. Si iba a eliminar al resto de los cultistas sería ahora o nunca. Abuelo. Ramsan, busquen refugio. Solo podía rezar para que escucharan su advertencia a tiempo, pero Reynard no podía desperdiciar esta oportunidad perfecta tratando de encontrar a los demás. Necesitaba eliminar la amenaza rápidamente antes de que se agotara todo el maná del entorno y Beatrice se pusiera en peligro. ¿A dónde crees que vas? Esta encantadora dama aún no ha terminado contigo. De la nada, Reynard siente una gran presencia acercándose detrás de él y se mueve rápidamente para esquivarla. Un momento después de su oportuna huida, 2 hileras de enormes dientes crujieron el aire donde había estado parado. Aunque no es que le hubiera hecho mucho daño. Te regeneraste a partir de eso. Eres bastante duradero, es cierto que no había hecho todo lo posible. Sin embargo, cuando usa tanto poder en un golpe con espada, generalmente le resulta muy difícil medir su efectividad sobre su oponente. Si su ataque es demasiado fuerte, existe un riesgo real de que tenga un resultado peor que simplemente derrotar a su enemigo. Especialmente cuando es probable que el ataque cause daños colaterales. Entonces te estás reprimiendo por culpa de esa chica espíritu. Despreciable.
Mis seguidores están incendiando la capital mientras hablamos, supongo que tu mente primitiva no pudo entender eso. Solo había suficiente maná ambiental para que él hiciera un ataque, pero lo ideal sería que Reynard quisiera un arma para asegurarse de canalizar suficiente poder para destruirla por completo. Más que eso, y Beatrice probablemente estaría en serios problemas. Los leía como un libro. Nada. Decepcionante, 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 decepcionante. Tal vez debería volver a convertirme en una de esas sirvientas cachondas, eso llamaría tu atención. Capella lo estaba incitando a reaccionar, pero todo lo que Reynard pudo hacer fue mirarla fijamente sin comprender. Había entendido la situación en el momento en que vio el cadáver de Reisel entre sus dientes, y aunque no quería nada más que vengar sus muertes, si desperdiciaba esta oportunidad, ella probablemente escaparía. La carne cruda se echa a perder y se pudre con un olor pútrido, pero cocinarla al menos nos permite preservar la apariencia de la carne. ¿No estás de acuerdo? Con una sonrisa siniestra, las llamas negras de lujuria hicieron que su objetivo fuera el refugio que albergaba a Felt y los demás. Reynard se movió rápidamente para interceptar este ataque, sacudiendo las cenizas de su ropa como si fueran tierra. Tu pelea es conmigo, monstruo. Sería una tontería de tu parte eliminar las únicas razones por las que me estoy conteniendo. El arzobispo levantó una ceja y empezó a reírse con una sonrisa maliciosa. Finalmente había obtenido una respuesta de él. Ahora que sabía a quién personificar, las reacciones que podía provocar la hacían estremecerse de emoción. ¿No sería el hombre más fuerte del mundo una mascota maravillosa? Los dos se prepararon para otra pelea, el arma de Reynard eran sus puños y las de Capella eran sus garras fuego de dragón. Sin la espada del dragón, que lamentablemente no se podía desenvainar aquí, esta pelea parecía un punto muerto permanente. Antes de que cualquiera de ellos pudiera hacer un movimiento, ambos quedaron congelados en seco. Un grito resonó en todo el campo de batalla y su voz llegó a los oídos de todos y cada uno de los combatientes. Habían llegado dos recién llegados, una mujer de cabello morado y su hija. Parecían estar en terribles condiciones, cubiertos de tierra, ropa desaliñada y heridas leves en sus cuerpos. La joven contuvo el aliento y soltó un grito desesperado. Por favor, ayuda. Papá me envió aquí. Él y Subaru están en grave peligro. Pronunciar palabras que bajo ninguna circunstancia deberían haberse pronunciado. Esas palabras encendieron un fuego en su corazón. Todos los demás parecían estar congelados, petrificados. El shock, la confusión, el miedo que penetró en sus corazones los dejó completamente aturdidos sobre cómo interpretar lo que acababan de escuchar. Incluso los cultistas detuvieron brevemente su aluvión de hechizos para mirar en dirección a la niña que se atrevió a entrometerse en su batalla. Pero ella no. Para Emilia, solo un pensamiento surgió de la neblina que nublaba su mente. No, está vivo. No, ¿qué dijo ella? No, solo una cosa resonaba en su cabeza. Subaru está en peligro. Y nada más importaba. Pensando rápidamente, Emilia tomó a Beatrice en sus brazos y salió de su refugio temporal con una velocidad que podría rivalizar con la de Reynard. Ella entendió que la presencia de Beatrice aquí solo serviría como un obstáculo para la fuerza de Reynard, por lo que esto mataría a dos pájaros de un tiro. Era casi demasiado conveniente. Los cultistas afuera estaban completamente distraídos por la niña, junto con la emboscada de Remy y Wilhelm. Capella estaba totalmente amurallada por Reynard. Era como si el destino mismo le estuviera gritando dónde tenía que estar. Hermana mayor. Felt se quedó estupefacta ante el aire vacío que Emilia acababa de ocupar. No estaba segura de lo que estaba sintiendo, pero definitivamente era desagradable. En una sola frase, todo por lo que habían trabajado se había deshecho. Todos lo sabían ahora. La vida de su hermano mayor estaba en peligro. ¿Y ahora su hermana mayor la estaba arrojando a los lobos? ¿Por qué? ¿Cómo pudo pasar esto? Espera. ¿Dónde crees que estás, G? Cálmate, Felt-sama. Mientras se preparaba para activar su protección divina y acelerar tras Emilia, Reynard llamó a Felt y le hizo un gesto para que permaneciera quieta.
No quería arriesgar la seguridad de Felt haciendo que ella lo siguiera, ya que el riesgo de salir de la barricada era simplemente demasiado grande para que Felt lo manejara. TCH. En un instante, tanto Krushch como Otto bloquearon la salida al refugio, impidiendo que Felt tomara medidas imprudentes. Reinhard asintió hacia los dos, agradeciéndoles por cuidar de Felt en su ausencia. ¿Ya escuchaste a esa chica? No. El hermano mayor necesita nuestra ayuda. Apártate del camino. Pero ninguno de los dos se movió. En todo caso, la determinación en sus ojos parecía más inquebrantable ante la desesperada súplica de Felt. La chica de cabello rubio estaba preparada para comenzar a atacarlos si continuaban negándose a obedecer. Fieltro-sama. Una vez más, su voz atravesó el monótono choque de espadas y magia. Esto era lo que quería Reinhard. De hecho, esto era lo que había planeado. Usando su conjunto de protecciones divinas, proyectó un mensaje a todos en el campo de batalla, pidiéndoles que mantuvieran a Felt protegido. Por mucho que Reinhard quisiera ayudar, y créanme, quería incluso más que Felt, Reinhard entendió que probablemente eso era parte de los cálculos del enemigo. ¿Qué pasaría si saliera corriendo para salvar a Subaru? En su mente, ya había repasado todos los resultados posibles y ninguno de ellos era aceptable. Suponiendo que dejara su puesto ahora para ir a ayudar a Subaru, los candidatos restantes, incluido Felt, serían blancos fáciles para Lust y su tripulación. Incluso si tuviera la suerte de que el arzobispo lo siguiera, traer un oponente tan peligroso a un área poblada solo aumentaría las bajas y disminuiría las probabilidades de salvar a Subaru. La única opción que quedaba era enviar a alguien más para que fuera a ayudar. Entre su grupo, Emilia era fácilmente la persona más fuerte presente. Y sacar a Beatrice del campo de batalla también significó eliminar la última barrera a su fuerza. Objetivamente, fue el movimiento más inteligente. Pero aún así, le dolía el corazón. ¿Por qué? ¿Por qué nunca estoy ahí cuando me necesitas, Subaru? Los recuerdos pasaron por su mente, cada uno de ellos más inquietante que el anterior. Recordó el día que conoció a Subaru por primera vez, cómo había sido demasiado lento para evitar que Elsa le abriera el estómago a Subaru. Recordó el momento en que Julius y Subaru tomaron sus posiciones de lucha en ese maldito duelo, cómo abandonó temprano el campo de entrenamiento, incapaz de presenciar la paliza que podría haber evitado. Recordó el momento en que Subaru fue etiquetado como arzobispo y llevado para interrogarlo, cómo Subaru lo miró con una sonrisa, con la esperanza de que su testimonio fuera suficiente para absolverlo. Recordó la mirada en sus ojos mientras se preparaba para la ejecución, cómo se había sentado allí sabiendo que estaban matando a un hombre inocente. Recordó haber aprendido de ese ataque a la mansión, su hogar, y cómo había sido incapaz de proteger a Subaru, incluso cuando le habían dado otra oportunidad. Las lágrimas se formaron en las esquinas de sus ojos, ya que sabía que este probablemente sería el final del tiempo que él y Subaru pasaron juntos. Con la verdad revelada, su honor como caballero quedaría empañado y la vida pasada de Subaru finalmente lo alcanzaría. Él ya no viviría con ellos, ni tampoco el personal de limpieza. Los últimos meses habían sido algunos de los mejores de su vida. Pero ahora finalmente se vio obligado a reconocer la dolorosa realidad. Subaru ya no era su responsabilidad. Su amigo había sido confiado a otra persona. Y dependía de ellos poner fin a todos los terribles acontecimientos que los llevaron a este punto. Por favor. Emilia-sama. Sálvalo. Soy el arzobispo de la ira del pecado del culto de las brujas. Sirius Romane Conti. Los tres luchadores restantes se quedaron quietos, atónitos y sin palabras ante la repentina aparición de Sirius. Esta ya no era una pelea que tuvieran alguna posibilidad de ganar. Su moral había sido tan baja que ninguno de ellos pudo siquiera reunir la determinación para lanzar un ataque. Sin intervención, cada uno de ellos bien podría quedarse allí y esperar la muerte. Ah. Lo entiendo. La mujer vendada inicialmente parecía confundida por su falta de ánimo, pero pronto se le ocurrió su propia racionalización loca que explicaba su comportamiento. Ya veo. Eres todo tímido, ¿verdad? Lo entiendo mucho. Sí.
Como puedes ver, yo también soy bastante tímido, así que realmente no quiero imponerme a los demás ni hacerlos sentir incómodos. Lo haré rápido, así que por favor no hagas esas muecas, ¿estás de acuerdo? Incluso una bella doncella como yo se encogerá ante tus miradas. La mujer vendada se sacudió de izquierda a derecha, avergonzada por la atención que estaba recibiendo de Kadomon, Julius y Subaru. En este momento, ella parecía estar interpretando sus miradas como una especie de mirada perdida. Se rodeó con sus brazos, tratando de esconderse de ellos, pero aún dejando las partes más problemáticas de su cuerpo a la vista. Ah. El amor está aquí, puedo sentirlo. Subaru finalmente abrió la boca, pero se detuvo porque le faltaba el coraje para lanzar el insulto que tenía en la lengua. Ya tenía un sentido del humor bastante morboso sobre este tipo de cosas, especialmente sabiendo que probablemente se vería obligado a estar en esta situación nuevamente. Toda la estética de la momia realmente no te sienta bien. Está claro como el día que disfrutas cuando la gente te mira. En lugar de seguir con su respuesta original, Subaru decidió intentar razonar con Sirius. Pensó que al menos valía la pena intentarlo, considerando que ella aún no había intentado matarlos a todos. Quizás podría engañar al arzobispo usando la vida de Glutoni como moneda de cambio. Podría ser. Eres tú. Lamento mucho la espera. Sabía que vendrías por mí. Notaste mi paciencia y volviste. Yo te encontré, te encontré, te encontré, te encontré, te encontré. Sirius seguía repitiéndose una y otra vez, lo que hizo que Subaru se sintiera sumamente perturbado. Parece que era un imán para estos monstruos. Al menos parecía que su versión anterior tenía alguna relación con ellos. Extraño. Definitivamente no está bien de la cabeza. Sin embargo, ella parece saber quién soy. Si me hago el tonto, tal vez nos dejará en paz. Sí. Sirius, he estado esperando por mucho tiempo. Fue muy grosero hacernos esperarte despiertos. Mientras esperábamos, el niño sucio a tu derecha nos atacó. Te agradecería que te encargaras de él por nosotros. Subaru pudo ver el cuerpo de Glutoni comenzando a recuperarse. Usando su eclipse solar, el cráneo destrozado de Roy se reformó rápidamente hasta quedar casi como nuevo. Si quizás pudiera poner a Sirius en contra de Roy, podrían escapar en el caos resultante. Lo odiamos. Duele, duele, duele. Dolor, rojo. Duele. Duele porque duele. No nos gusta, nunca nos gustó. Comer no debería, no duele. Royal Part gimió mientras rodaba por el suelo. Sirius miró a Glutoni, todavía boca abajo, y parecía como si estuviera considerando la propuesta de Subaru. Sus cadenas se balancearon y por alguna razón, se dio cuenta de que ella estaba sonriendo salvajemente a pesar de las vendas que cubrían su rostro. Cariño, desafortunadamente, simplemente no podré cumplir. Sé que esto es importante para ti, pero debo negarme. ¿Entiendes, no querida? Seguramente mientras cumpla tu deseo, desaparecerás de mi capta una vez más. Justo como la última vez que pediste mi amor, y antes de eso, y una y otra vez, y otra vez, y otra vez. Es doloroso para mí separarme de ti. Cruel. No quiero. He esperado, pacientemente, tal diligencia debe ser recompensada. ¿No te vuelves uno conmigo? El arzobispo de Warat se balanceó de un lado a otro, anticipando la respuesta de Subaru con gran expectación. Sus ojos maníacos permanecieron fijos en los de él, sin parpadear ni moverse. Fue realmente inquietante, ya que cualquier alusión a un rechazo probablemente provocaría un estallido letal. Por supuesto, independientemente de lo que él dijera, ella encontraría una manera de interpretar su respuesta de una manera que le conviniera. Ella está completamente loca. Subaru podría haber estado al tanto de todo lo que su yo pasado había hecho, pero se conocía a sí mismo lo suficientemente bien como para reconocer que nunca se casaría con alguien como ella. Por la forma en que ella hablaba, él había intentado manipularla antes y no había funcionado. Te pido disculpas.
Molestarte por una respuesta tan rápida debe haberte dificultado encontrar las palabras correctas, lo siento. Después de que te esforzaste en rechazar ese espíritu y medio asqueroso, duende, no hay duda de que me perteneces. Supongo que es inútil que te pida que digas esas palabras cuando ya me has mostrado tus sentimientos tan claramente. Demostrar tu amor a través de la acción es la imagen de la diligencia. Ah. Me siento tan amado. Julius observó la escena con creciente inquietud, aprovechando la distracción para apoyarse en su espada e intentar levantarse. Actualmente era la única persona en el campo de batalla que conocía la autoridad de Wyatt, por lo que incluso si pudieran atacarla, su victoria podría verse comprometida en cualquier momento. Lo siento, pero ¿a quién te refieres? Subaru pudo decir por la mirada fulminante que se formó en los ojos de Sirius, que esta había sido la línea de interrogatorio equivocada. Sin embargo, tan rápido como apareció, desapareció. Reemplazarla fue una sonrisa maliciosa y una risa estridente y ronca. Cariño, pensé que te había dicho que tuvieras cuidado con la gula. Parece que no me recuerdas en absoluto. No te preocupes, no dejaré que te escapes esta vez. Dio un paso adelante, lo que hizo que Subaru diera un paso atrás. El tiempo de las palabras había terminado, necesitaba algún tipo de plan y lo necesitaba ahora. Cadomon todavía estaba inconsciente, por lo que no se podía confiar en él para un ataque. Tampoco estaba seguro de si Julius estaba preparado o no para atacar. Habían abusado de su providencia invisible demasiadas veces como para que pudiera usarla ahora. Eso quedó. Ahora, mientras ella está distraída. El espíritu de fuego que Julius le había adherido, que lentamente se había alejado de Subaru y entrado en el punto ciego de Sirius, era su última línea de defensa. En un instante, esta batalla se decidiría. Algoa. Subaru había puesto todas sus cartas sobre la mesa. Usando el nivel más alto de magia de fuego, este sería el último hechizo de Ia, por lo que necesitaba hacerlo valer. Julius le había dicho que tenía una afinidad espiritual inusualmente alta, pero no entendía lo que eso significaba hasta ahora. Parecía que ella había comprendido su plan, sin que él tuviera que decir una sola palabra. Todo lo que podía hacer ahora era rezar. ¿Qué? Un espíritu. 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 La gigantesca masa de llamas aceleró hacia Sirius a velocidades cegadoras, una onda de choque salió de ella lo suficientemente fuerte como para empujar a Subaru al suelo. La sonrisa del arzobispo desapareció, pero no hicieron ningún esfuerzo por esquivarla. ¿Por qué no se mueven? Ese Subaru. Cancela el ataque. Su autoridad le permite. Julius intentó advertir a Subaru con sus últimas energías, pero ya era demasiado tarde. Boom, en un instante, toda la calle quedó envuelta en llamas. Las dos chicas volaron por el aire a una velocidad cegadora. Todo lo que tenían que seguir era la dirección que señalaba la niña, sin embargo, era información más que suficiente para descubrir dónde estaba Subaru. Esa chica era sin duda la hija de Cadomon, Emilia lo supo de un vistazo. Justo en el camino por donde llegaron esos dos estaba su puesto de APA. ¿Qué diremos cuando lo veamos, supongo? Beatriz se tembló en los brazos de Emilia, y los dos sintieron de repente que sus nervios se ponían nerviosos. Hasta ahora, lo único que habían pensado era en encontrarlo de nuevo. Pero nunca habían considerado lo que realmente le dirían si lo encontraran. ¿Sería suficiente alguna disculpa para cerrar la brecha entre ellos? ¿No los había estado evitando deliberadamente porque no quería volver a verlos? ¿Qué justificación podrían darle por todo lo sucedido? ¿Eran siquiera dignos de verlo de nuevo? ¿Puedo mirarlo a los ojos y decirle honestamente que hemos cambiado? Las palabras de Feld resonaron en su mente y sintió que su resolución temblaba. Después de todos los sermones que les dio a todos en su campamento y en el de Cruz, diciéndoles que dejaran en paz a Subaru y respetaran sus deseos. Aquí estaba ella, lanzándose antes que los demás para ir a buscar a Subaru. Cuanto más reflexionaba, más sentía que el peligro era su excusa conveniente para retractarse de todo lo que había dicho antes. Incluso si era una muy buena razón, no cambió lo que sentía en su corazón.
Betty tiene miedo. Beatrice miró a Emilia, con la esperanza de haber encontrado las palabras adecuadas para transmitir la culpa que habían sentido todo este tiempo. Rezando para que tal vez encontrara una manera de arreglar todo y de volverlo a como era antes. Un suave estruendo se escuchó a lo lejos en dirección al puesto de Cadomón. No lo sé. Emilia y Beatrice guardaron silencio, muy preocupadas por la escena que las recibiría cuando llegaran. ¡Alag! Casi al instante, se sintió como si el lado derecho de la cara de Subaru hubiera sido presionado contra una forja de herrero. Sus manos inmediatamente se encontraron cubriendo su rostro mientras rodaba por el suelo gritando. ¡Ah! Entonces esto es amor. GGHK. Otra voz sonó, igualmente afligida por el intenso dolor que plagaba el rostro de Subaru. Sus gritos no fueron tan fuertes, pero contenían tanto sufrimiento como los de Subaru. Esta persona fue quizás la única en darse cuenta de lo cerca que había estado su reciente roce con la muerte. GRCK. Kakua. Subaru. Date prisa y escucha, HK. A través de su contrato, le dejó claro a Kua a quien quería priorizar con sus habilidades curativas. Incluso cuando Julius sintió que el dolor eclipsaba sus capacidades de pensamiento racional, escuchar los gritos de Subaru era algo que simplemente no podía soportar. Ese tormento ensordecedor era exactamente el grito que había provocado de Subaru tantas veces antes. Julius lo había oído tantas veces que se había convertido en su propio ruido blanco. Poco después, se convirtieron en los chillidos que lo seguían en sus pesadillas. No quería volver a estar familiarizado con ese sonido nunca más. Aukgea. El espíritu rápidamente se dirigió hacia Subaru y comenzó a aplicar magia curativa con la mayor parte del maná restante. Era una solución temporal, pero al menos con esto, si ambos buscaban sanadores después de esta batalla, aún podrían recuperarse por completo. Todo lo que Julius tenía que hacer ahora no era perder el conocimiento. HAH. Lo cual era más fácil decirlo que hacerlo. Había gastado lo último de su energía para interceptar e intentar redirigir el ataque de Subaru lejos de Sirius. Sin embargo, no había logrado evitar por completo que el ataque contactara con su objetivo. La bola de fuego todavía rozaba el rostro de la mujer vendada, transmitiéndoles un daño considerable a él y a Subaru. Ah, y también. GRK. Acabamos de terminar de curarnos. ARC. Odiamos, detestamos, despreciamos, aborrecemos, execramos tu autoridad. Tal vez te comamos a continuación. Gluttony, que acababa de terminar de curarse del ataque anterior de Subaru, estaba invocando su autoridad una vez más para curar sus heridas. A decir verdad, siempre había odiado usar Solar Eclipse, ya que temporalmente entregaba su cuerpo a la conciencia que estaba imitando. Realmente odiaba tener que trabajar con este loco, pero era incapaz de desafiar las órdenes de mamá. Ah. Esos sentimientos, sí, creo que así es como realmente te sientes. Esto es bastante problemático. ¿Puedo preguntarte qué te hace sentir tan poco amado que te llevaría al odio? Lo que deseo es formar un verdadero entendimiento con los demás. Y eso solo se puede lograr a través de un amor mutuo compartido. Compartir los mismos sentimientos que los demás es la forma más rápida de darse cuenta de que eres amado. Esto es lo que significa alcanzar la madurez. Ah, supongo que un niño como tú puede serlo. No es adecuado para entender cosas maduras como el amor. Hablando como siempre, la perorata de Sirius pasó por alto a todos los presentes. Sin embargo, su disculpa pareció ser suficiente para sofocar la furia de Gluttony, ya que él ya había dejado de despotricar incesantemente y simplemente se quedó quieto, con la baba goteando de su boca. Necesito hacer algo. Los pensamientos de Subaru se volvían locos, la mayoría de ellos ilegibles, incluso para él mismo. Lo único que pudo entender entre el galimatías fue que necesitaba actuar, y pronto. Su situación ahora era más que desesperada, era casi ineludible. Sin embargo, tampoco se había comprometido a simplemente morir e intentarlo de nuevo. No quería volver a ese laberinto. Morir una y otra vez para buscar a Julius.
rescatar a la esposa y la hija de Kadomon y enviarlas a buscar ayuda. ¿Cuáles eran las probabilidades de que las cosas salieran tan bien en su próximo intento? ¿Por qué debería tratar algunas de sus vidas como algo descartable cuando el dolor que acumulan esos bucles nunca desaparece? Cualquier persona normal sentiría rabia, o al menos decepción, por la situación actual. Sabía que ciertamente lo haría si no estuviera todavía apretándose la cara en agonía. Por alguna razón, sin embargo, Subaru no se sentía así. No sabía por qué hasta que vislumbró a Julius, apoyado contra un puesto de comerciante y respirando lentamente. Julius lo miraba fijamente, preocupado por él. No estaba gritando ni llorando y, a juzgar por la mano que tenía cubriendo su rostro, había sido golpeado con un ataque similar. El dolor es. En su fervor no lo había notado, pero el dolor había ido disminuyendo poco a poco. Un resplandor azul iluminó el borde de su visión y un efecto refrescante se extendió gradualmente por su rostro. Esto era magia de agua. J. Julius. ¿Por qué me curaría antes que él mismo? ¿No se da cuenta de que soy un inútil en esta pelea? Subaru lentamente retiró la mano de su mejilla y le hizo un gesto a Kua para que fuera a curar a Julius. Sin embargo, se negó rotundamente a moverse hasta que terminara de curar completamente su herida. Kakua. Gracias, pero ya no necesito curación. El espíritu se movía arriba y abajo, lo que hizo que Julius sonriera y llorara. Subaru no sabía de qué estaban discutiendo los dos, pero tenía la sensación de que Julius estaba a punto de intentar algo imprudente, y eso hizo que su corazón se sintiera pesado. Este caballero solitario, a quien conocía desde hacía menos de una hora, estaba realmente dispuesto a llegar tan lejos por él. Ese suba HSK. Por favor, huye, los detendré. Por primera vez en mucho tiempo, Julius se sintió a él mismo. No es un mercenario que lucha contra enemigos por dinero, ni un guerrero que lucha para demostrar su propia fuerza. Aquí emergería una vez más como un caballero, luchando para proteger a aquellos que no pueden protegerse a sí mismos. J. Julius. ¿Qué estás diciendo? No puedo simplemente. Mientras permanezcas aquí, dedicaré todo a garantizar tu seguridad. El subtexto no pasó desapercibido para Subaru. Si quería que Julius luchara al 100%, sanara sus propias heridas y potencialmente sobreviviera a esta batalla, tendría que huir. Solo la idea repugnaba a Subaru, dejando que un hombre honorable como Julius muriera solo. Sin embargo, también era algo que Julius quería. Maldita sea. Julius, no te atrevas a morir. Aún tienes que enseñarme las artes espirituales. Cuando Subaru dio un paso atrás y se preparó para huir, inmediatamente comenzó a observar la forma inconsciente de Kadomon y comenzó a elaborar planes para sacarlo también del campo de batalla. Afortunadamente, parecía que la autoridad de Wara no lo había afectado, por lo que no necesitaba curación inmediata. Pido disculpas, pero no puedo permitirlo. Por favor, comprende mi obstinación, cariño. Ya he esperado tanto, así que simplemente no puedo esperar más. Es bastante difícil reunir el coraje y expresar mis sentimientos en voz alta. Por favor, dame un momento. Sí, está bien, estoy perdidamente enamorado de ti. Una bola de fuego pasó junto a Subaru, impidiéndole alejarse más y al mismo tiempo cortando su escape. Estaba repitiendo cosas que Subaru ya había oído de ella, pero parecía que tenía memoria selectiva con respecto a ese tipo de cosas. KH. Julius luchó por reprimir la ira que crecía en su interior. Estaba tan cerca de alejar a Subaru de este lugar y finalmente lograr la paz consigo mismo. Ahora estaba a punto de perder el conocimiento y ni siquiera se le podía conceder una muerte tranquila. El color a su alrededor se fue desvaneciendo lentamente, un tono grisáceo se apoderó de su vista, antes de que fuera rápidamente devorado por la oscuridad. Subaru observó la forma inmóvil de Julius caer al suelo. Kua finalmente se alejó de la cara de Subaru y corrió para ayudar a Julius. ¿Puedo preguntarte algo? Todo lo que podía hacer ahora era ganar tiempo.
Sirius parecía bastante dispuesto a entablar una conversación antes, así que tal vez podría hacerla divagar lo suficiente como para pensar en un plan para salir de este lío. Julius había puesto todo en juego para mantenerlo con vida, por lo que no sería correcto actuar como si esto fuera solo otro bucle. Le debía a Cadmon y Julius intentarlo. Sí, cariño. ¿Por qué estamos atacando este lugar? Subaru tuvo cuidado de usar la palabra nosotros y no tú, ya que esperaba que jugar con su ilusión de que eran aliados fuera suficiente para obtener una respuesta de ella. No es propio de ti desviarte de nuestro evangelio. Seguramente sabías que nos encontraríamos aquí. ¿O ha llegado el día en que me elegiste a mí en lugar de esa asquerosa media bruja? O por supuesto que sí. No deberíamos arruinar esta pequeña cita nuestra trayendo asuntos laborales. Subaru esbozó una sonrisa y levantó ambos brazos, tratando de parecer lo más amigable posible. La mirada inquisitiva de Sirius hizo que los dientes de Subaru castañetearan detrás de sus labios sellados. Ella debe haberse aferrado a algo que él dijo, ya que parecía que estaba digiriendo su propuesta con cierto nivel de seriedad. Supongo que tienes razón. Siempre has sido la imagen de la diligencia, pisoteando irreflexivamente mi amor y dejándome atrás. Finalmente has llegado a comprender la profundidad de mi amor. Mi corazón tiembla. Soltó un suspiro de alivio, mientras la atención de Sirius se alejaba por completo de los cuerpos de Julius y Cadmon y volvía a él. Mientras se estremecía al pensarlo, si jugaba con la obsesión enfermiza de Sirius, los demás podrían escapar. Sé cariño, ¿puedo ver tu evangelio? Sirius se estremeció cuando Subaru se acercó más y más a ella. No tan rápido. Mi corazón de doncella no está preparado. Una vez más, Sirius se rodeó con sus brazos para tratar de ocultar las partes más modestas de sí misma de la mirada de Subaru. En una de sus manos, un librito negro llamó su atención. Ya veo, entonces ese librito te está dando órdenes, murmuró Subaru para sí mismo, con una mano en la barbilla. Glutonia había estado mirándolos a los dos salivando, sin hacer ningún movimiento, pero ante la mención del evangelio, sus ojos parpadearon. Estoy eufórico de que finalmente hayas aceptado mis sentimientos. Sí, te he amado durante tanto tiempo. Vaya, realmente hay amor aquí. Sirius lloró para sí misma, las vendas cayéndole de la cara y las cadenas tintineando ruidosamente. Sus divagaciones todavía eran incoherentes, y el sonido de los gemidos del arzobispo eran lo suficientemente inquietantes como para hacer que Glutonia apartara la mirada. Ese sí, lo hay. Estaba mirando mi evangelio antes y me dijo que nos volveríamos a ver. ¿Qué tal si nos deshacemos de este lugar y buscamos un lugar con mejor humor? Contuvo el vómito que subía a su garganta por siquiera considerar tal propuesta, y mucho menos sugerirla él mismo. Sin embargo, estaba dispuesto a bajar si eso significaba que no tendría que morir de nuevo. He soñado con el día en el que tú y yo nos fugaríamos. Creo que lo he alcanzado. Amor verdadero. Cierto comprensión. Esto es lo que imaginé. Sí, parece que ella se enamoró de ello. Subaru exhaló un suspiro de alivio y puso ambas manos en sus bolsillos. Al principio, había creído que no había posibilidad de negociar con estas personas, pero al menos ahora, finalmente había podido encontrar algo con lo que negociar. Es de mala educación ignorarlo, ¿sabes? No nos gusta eso más que cualquier otra cosa, es grosero. Beber glotón, tsu. Glotonería, tsu. Así es, las cosas nunca serían tan convenientes. No creas que me olvidé de ti. Tú también estás invitado. ¡Qué halagador! Estamos tristes, abatidos, desolados, deprimidos por rechazar tu oferta. Con una cocina de tan alta calidad frente a nosotros, es difícil para nosotros contenernos. ¿Entiendes, verdad, Oni-san? Roy levantó ambos brazos y pasó cada una de sus dos dagas por su lengua para detener el torrente de saliva que se escapaba de su boca. Fue una muestra repugnante de durabilidad para él moverse tan casualmente después de recibir todos esos golpes de ellos.
Dio un par de pasos en dirección a Subaru y se preparó para un ataque. Lo entiendo. El acuerdo poco entusiasta de Subaru no frenó a Gluttony en absoluto. Todavía se acercó a Subaru con pocas o ninguna reserva sobre atacarlo. Espera. Nada le impediría vengarse de Subaru. Ya había perdido 2 comidas excelentes debido a la interferencia de Subaru y, lamentablemente, no podía comerse los nombres de las personas que ya había devorado. Esto significaba que iría a matar. N, no puedes atacarme. Va en contra de las órdenes del Evangelio. En su pánico, Subaru pronunció descuidadamente palabras que no entendía. Todo lo que quería era darle una pausa a Gluttony, pero en su prisa, una vez más llamó la atención de Sirius. Mentiras. Mentirosos. Nos negamos a creerlo. Nunca nos ha restringido comer, Tsu. Tanto Sirius como Gluttony simultáneamente metieron la mano en sus bolsillos y sacaron sus evangelios. Mientras Gluttony desgarraba las páginas suyas con un delirio enloquecido, Sirius miraba el contenido sin parpadear. El evangelio se había actualizado, lo suficientemente conveniente para Subaru. Providencia invisible. Subaru, que no le mira el diente a un caballo regalado, invocó ese poder maligno por última vez, enviándolo directamente hacia el distraído glotonería con el objetivo de aplastar su corazón. No estaba seguro de por qué sabía que funcionaría, pero estaba seguro de que podría atravesar su objetivo. Supongo que la vida imita al arte. Sería vergonzoso admitir que tuvo esta idea de la fuerza que lo silenciaba cada vez que hablaba sobre RBD, pero de todos modos no es como si alguien pudiera denunciarlo. Buen intento, Tsu. Una vez más, la gula desapareció en el aire. La hazaña no fue simplemente supervelocidad, ya que Subaru había visto los movimientos de Gluttony mientras peleaba con Julius. Cada vez que usaba su alta velocidad, al menos había una perturbación en el aire que indicaba la dirección en la que se movía. Lo que Subaru estaba presenciando ahora era algo parecido a la teletransportación. ¿Qué? El pensamiento no tuvo tiempo de registrarse. Una cantidad inimaginable de fuerza atravesó su cuerpo, lanzándolo varios metros en el aire en dirección a Sirius. Cuando pudo entender lo que estaba sucediendo, ya estaba cayendo al suelo a una velocidad aterradora. Lo siento, pero realmente debo intervenir. HK. El rostro de Subaru, a menos de un pie del suelo, miraba al suelo con una expresión estupefacta. Justo cuando estaba a punto de estrellarse contra el camino de adoquines, Sirius agarró su capa y lo levantó con una sola mano. Interferencia. Ya hemos reclamado esta comida. Ahora que su cuerpo ya no se movía, el retroceso de la mano invisible junto con la fuerza contundente del ataque de Gluttony alcanzaron simultáneamente a Subaru. Al igual que Julius, su conciencia se estaba desvaneciendo rápidamente. Sí, y me disculpo por interrumpirte. Realmente no soy el mejor en este tipo de situaciones, así que tendrás que perdonarme si te molesto. Verás, ya intercambié votos de amor con este hombre, así que volver a separarnos es algo que no permitiré. Te deseo suerte en tu propia búsqueda del amor. Sirius arrojó a Subaru a un lado, su cuerpo inconsciente aterrizó justo encima del de Julius. Ignorando la ironía de tirar el cuerpo de Subaru mientras se declaraban inseparables, la fuerza de Sirius parecía formidable. No, no los compartiremos. Son nuestros. Todos. Los 3. Ya hemos preparado los platos, Tsu. Roy mordió una de sus dagas, mirando los cuerpos de Subaru y Julius con una emoción apenas disimulada. Acababa de pensar en un nuevo método para intentar comerse los nombres de ambos, no podía perder ninguno después de todo el esfuerzo que puso en prepararlos. ¡Oh Dios! ¿Será que nunca has experimentado el amor? Esto es serio, qué trágico, gracias, parece que he sido insensible. En un instante, su comportamiento cambió por completo de un enemigo hostil a una colegiala llamativa. Si ella estaba despreciando no a Gluttony era algo desconocido para ninguno de los dos, ya que los dos tenían visiones del mundo completamente incongruentes entre sí. ¿Sí? No. No nos importa, no importa, lo queremos, lo ganamos, lo necesitamos, es correcto. Es correcto porque es correcto, porque es correcto, porque es correcto, porque es cierto, porque son nuestros. Bebida glotona, Tsu.
Sí, lo sé. El caballero y el peliverde. Es correcto que esos dos sean compartidos contigo, esa es la única manera en que el amor puede existir. Sin embargo, debes pertenecerles de la misma manera que ese. Es la naturaleza del entendimiento compartido. Puedes aceptarlos, pero por favor reflexiona sobre el hecho de que eres amado. Sirius terminó su discurso sin sentido asintiendo y sonrojándose. Miró el cuerpo inconsciente de Subaru y sonrió con una carcajada. El destino había recompensado sus diligentes esfuerzos con la devolución del amor que tanto había buscado, por lo que, naturalmente, compartir esta euforía con los demás era lo correcto. ¿Los tomaremos todos entonces? Bien, los tomaremos entonces. Está perfectamente bien que los tomemos, así que los tomaremos. Entonces los comeremos todos, Tsu. Gluttony rápidamente se acercó al montón de Subaru y Julius, recogiéndolos a cada uno de ellos con uno de sus brazos. Luego, se dirigiría al cuerpo de Cadomon y comenzaría el banquete. Luego continuaría su búsqueda para encontrar más platos gourmet. Ese era su plan. Sin embargo, tan pronto como levantó a Subaru, Sirius, que miraba en silencio, entrecerró los ojos. Él es mío. Gluttony continuó caminando hacia Cadomon. Él es mío. 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 El chillón arzobispo lanzó una bola de fuego hacia Gluttony incluso más grande que la de Subaru. Después de explicarle tan cuidadosamente al petulante mocoso de la calle las complejidades del amor, había desechado esos sentimientos como si fueran simples quejas. Ya no le importaba si la separaban de su marido. Simplemente lo encontraría de nuevo. Después de todo, el amor es una fuerza apremiante. Entonces ella los quemaría a todos. TCH. En un instante, reaccionó dejando caer los dos cuerpos y buscando métodos de escape. Sin embargo, ninguno de los que se le presentaron ofrecía alguna posibilidad de huir. Por lo tanto, recurrió a la única opción que le quedaba. Mío. 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 La gula desapareció, los dos cuerpos que sostenía quedaron atrás. Reapareciendo en el techo de uno de los edificios que salpican la carretera, se desplomó y vomitó por la tensión que la técnica ejerció en su cuerpo. Usarlo consecutivamente no era algo a lo que Roy estuviera acostumbrado. Muere. La bola de fuego creció hasta eclipsar incluso el cielo sobre sus cabezas, dejando a Gluttony propenso a sufrir daños aún mayores. El infierno emergente fue lo suficientemente fuerte como para incendiar todo el camino y, si hacía contacto, los tres no tenían ninguna posibilidad de sobrevivir. Tintinar del suelo, capas y capas de hielo brotaron como árboles, formando una gruesa pared de hielo entre las llamas y todos los no combatientes en la calle. Fue tan rápido que las llamas fueron empujadas por el cielo como simples corrientes de aire. Morir. 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 Aún perdida en su furia, Sirius solo pudo observar con asombro cómo las llamas imbuidas con el poder de quemar dragones se detenían en seco. Incluso cuando el ataque se disipó, la pared de hielo emergió de las columnas de humo luciendo completamente intacta. Fuosh, todas las paredes de hielo se hundieron nuevamente en el suelo y la tierra tembló bajo los pies de Sirius. La temperatura parecía haber bajado más de 30 grados en los últimos 10 segundos. ¿Qué? No entiendo. Mientras la mujer vendada murmuraba asombrada, se reveló el culpable del magnífico ataque mágico. Tú. Sirius sintió que su ira se reavivaba de inmediato, al presenciar el cuerpo de su amado, su querido esposo, sostenido en brazos de otra mujer. Y no una mujer cualquiera. Estaba en brazos de un semielfo muy enojado.